A veces, lo más revolucionario no necesita luces ni aplausos, sino buenos resultados. Mientras compañías no hacían más que hablar de pequeños avances, Google construía un imperio en silencio que esta misma semana salió a la luz. Y no hablo solo del evento de Google del que tanto se está hablando, ya que mucho de lo que anunciaron o no está disponible o solo se puede acceder desde Estados Unidos o pagando planes excesivamente caros. Pero, ¿y si te dijera que he encontrado varios trucos y novedades que podrían ser incluso más útiles que los que anunciaron en el evento? En este vídeo te mostraré las nuevas actualizaciones de Google que podemos usar realmente, ya sea para crear imágenes con el nuevo modelo Image 4, animarlas al formato vídeo, transformar la información en aplicaciones útiles con un solo clic o incluso crear nuestros asistentes con documentación propia. Estaremos viendo 8 nuevas funciones que podrás probar tú mismo tras ver este vídeo. Además, todo lo que veamos estará disponible y como mínimo lo podrás probar gratis. ¿Suena bien? Pues comencemos descubriéndolas. Vamos a empezar con 2 nuevas actualizaciones del modelo de investigación profunda y que hacen de esta funcionalidad algo mucho más potente. Para poder verlo tenemos que saltar a Gemini, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo del vídeo. Y ya estando aquí, aunque parezca que tenemos todo igual que antes, vamos a poder encontrar 2 diferencias. Por un lado, poder seleccionar la nueva versión de Gemini 2.5 Flash, que es por cierto la mejor a nivel mundial si no contamos con su modelo Pro, y esta ahora la vamos a poder combinar de forma gratuita con el Deep Research. Pero es que además también tenemos un segundo punto y para verlo tendríamos que clicar en el más y desde aquí fíjate que le vamos a poder subir archivos para poder combinar esto con documentación que tengamos nosotros. Yo a modo de ejemplo le voy a subir este CSV de aquí que estaría simulando las ventas ficticias de una tienda online y además, como puedes ver, tiene muchísima información. Si yo ahora adjunto este documento, imaginándome que soy el dueño de este negocio, yo ahora le podría preguntar a Gemini que cómo podría mejorar los resultados de mi tienda. Y ahora, si clico en enviar, pues lo primero que va a hacer va a ser analizar toda la información que le hemos adjuntado. Una vez hecho esto, pues de forma similar a como tenemos antes, nos va a mostrar por aquí un plan de investigación, solo que a diferencia del anterior, ya va a tener en cuenta primeramente el documento que le ha adjuntado con el cierre de ventas de 2024, también me va a identificar las categorías y productos más vendidos, pero lo realmente potente es que más allá de obtener los puntos destacados de mi documento, también me lo va a combinar con todo lo que encuentre en internet, ya sea para investigar fuentes estratégicas, explorar nuevas tácticas de marketing, buscar nuevos métodos de optimización o incluso cosas más específicas como mejorar la retención y lealtad de los clientes. Aquí lo pintan muy bien y para ver cómo lo hace voy a clicar en empezar investigación y desde aquí empezaremos a ver que va a razonar en base primeramente a ese documento antes de buscar nuevas fuentes de información, pero lo mejor es como minutos más tarde empieza a combinar nuestra documentación con fuentes relevantes de internet y el resultado sería este, teniendo un informe de análisis y estrategias para la optimización de resultados de esta tienda online. Y aquí, como puedes ver, si deslizamos hacia abajo nos vamos a poder encontrar datos relevantes del documento, pero si seguimos más hacia abajo también podríamos ver otros puntos claves como mejorar la estrategia de promociones, así como otros puntos de interés que vamos a tener siempre por aquí referenciados. Y es que esto es literalmente como tener tu propio equipo de análisis de datos que esté trabajando las 24/7 por ti, ya no solo con la información que hay en internet, sino que además lo personaliza al 100% con toda la información que le arrojes. El segundo punto que te quiero comentar es una de las funcionalidades que más me gusta, su Canvas, ya que ahora han simplificado mucho más el proceso a la hora de crear algo de valor. Para poder verlo vamos a saltar nuevamente a la investigación que hemos hecho antes, ya que ahora nos vamos a encontrar justo aquí arriba a la derecha un botón de crear que si le damos un clic nos va a desplegar que podríamos hacer tanto páginas web, infografías, cuestionarios e incluso un podcast basado en la información de este informe. Imaginemos que yo esto lo quiero compartir con un miembro del equipo, pues yo podría clicar en infografía y con un solo clic tendríamos toda esta infografía preparada con las métricas clave, así como un desglose del rendimiento que lo podemos ver de una forma muy visual e incluso es interactiva, y como esto también podríamos encontrarnos otros aspectos clave como las categorías que más ingresos tienen, así como aquellas otras que más unidades han vendido. Pero esto no se queda en nuestros datos, ya que si seguimos deslizando vamos a poder ver esas estrategias claves para el crecimiento que también nos había dado, al igual que las recomendaciones priorizadas para que podamos ver los siguientes pasos de forma sencilla, y además también nos explican de una forma muy visual cómo deberíamos de hacerlo. Y es que esto es como tener a una persona que sea tu mano derecha dándote mascado todo, no solamente en cuanto a visualizar la información que tengas de una forma más clara, sino también diciéndote los próximos pasos que tendrías que hacer. Además, yo acabo de clicar ahora en este botón para añadir funcionalidades de Gemini,
Y ahora lo que me está haciendo es que también se va a conectar con la tecnología Google para hacer que toda la información sea lo más interactiva posible. En teoría ya ha terminado. Y si voy hacia abajo, veo que me ha puesto aquí un nuevo botón que se llama generar más ideas de marketing. Así que le voy a dar un clic. Por aquí me dice que está generando algo. Y efectivamente, aquí por inteligencia artificial nos está presentando 3 ideas muy afines a nuestro proyecto que podríamos hacer directamente leyendo esta información. Y es que con esto no solamente nos quedamos en la parte analítica, sino que también podríamos simular como si tuviéramos un equipo, en este caso una persona de marketing. Bien, y volviendo al documento que ya teníamos, voy ahora a crear cada una de estas opciones. Así que empezando por la web ya nos ha hecho este resultado que la verdad es que luce muy bien, pudiéndose compartir fácilmente con cualquier miembro del equipo. Luego también quise probar con las preguntas y por aquí pues me aparecen que tenemos 10 y si clico en cualquier respuesta, como por ejemplo esta de aquí, pues me diría si está correcta o no e incluso con una explicación. Y esto, si le doy a siguiente, pues podría seguir continuando. Algo con lo que tenemos que tener cuidado si el jefe nos quiere poner a prueba. Bien, y ya visto toda la parte de cuestionario, me quedaba una que era la parte de audio. Y desde aquí, como puedes ver, me ha generado uno de 7 minutos y para ver qué tan buena es la calidad, lo voy a poner unos segundos. Bienvenida, bienvenido a este análisis personalizado que vamos a hacer hoy. Nos metemos de lleno en un informe sobre el rendimiento de una tienda online, ¿verdad? Exacto. Cubre de enero a octubre de 2024. Tenemos, Oye, ¿y qué te parece ahora todo lo que podemos hacer en cuestión de un clic? Espera, porque esto lo vamos a poder mejorar, ya que ahora te voy a presentar los GEMs, lo que sería la alternativa a los GPTs, solo que ahora traen nuevas novedades que incluso hacen que sea mejor que ChatGPT. Para poder ver esto, yo acabo de volver al informe que nos había hecho antes previamente Gemini y clicando en compartir, le voy a dar a exportar a documentos, ya que con toda esta información lo que voy a querer hacer ahora va a ser descargármela como un PDF. Y esto es porque ahora voy a crear un asistente que me ayude con los siguientes pasos de marketing digital, pero entrenándolo con información que sea nuestra. Para hacer esto, sobre la barra izquierda dentro de Gemini, tendremos que clicar en descubrir gems. Y ahora, en nuevo gem, le vamos a poner un nombre, como un especialista de marketing de tiendas online, y en la instrucción le voy a decir que actúe como un responsable de marketing digital y que su tarea es ayudar con las estrategias y contenidos de la tienda online. Pero esto se nos queda un poco escueto, así que voy a clicar aquí y ya la inteligencia artificial de Gemini se va a encargar de hacer todo. De hecho, unos 5 segundos más tarde ya me ha cambiado esa instrucción tan escueta a toda esta descripción detallada y bien escrita, pero es que ahora tenemos algo nunca visto, ya que justamente por aquí abajo tenemos un apartado de conocimientos y si le damos un clic al más, pues vamos a poder adjuntar un archivo, como por ejemplo el informe en detalle que tenemos de nuestra empresa y recomendaciones con los siguientes pasos. Así que la acabo de adjuntar por aquí. Y ya, clicando en guardar, pues podría iniciar un nuevo chat teniendo entrenado a nuestro GEMS ya no solamente con instrucciones, sino también con documentación y ojo, ten en cuenta que yo estoy con la versión gratuita. Si le pregunto algo como por ejemplo, ¿cómo me puedes ayudar? Pues ya se pone en el papel y efectivamente está siguiendo al pie de la letra todas las instrucciones y ojo aquí porque también me está diciendo información que tiene en cuenta por el documento que le ha juntado, ya que me dice cosas como que las categorías principales son los pantalones y las camisetas y esta información podemos cotejarla dejando el cursor encima del enlace y nos va a decir exactamente de qué página lo ha cogido el documento adjunto. Y con esto ahora sí que podríamos ahorrarnos la versión de pago de ChatGPT gracias a que Gemini ha introducido esta funcionalidad de incluir documentos que va a hacer que nuestro chatbot tenga una especialización muy alta con toda la información que le queramos compartir. Hoy en día, para crear algo, todo lo que necesitamos es acceso a internet y crearnos una cuenta en herramientas de inteligencia artificial como la que hemos visto. Pronto veremos más y por ello, antes te quiero presentar una plataforma llamada GoLogin. Esta te ayudará a gestionar todas tus cuentas desde un solo dispositivo, sin bloqueos aleatorios ni de inicio de sesión sospechosos. Podrás incluso tener varias cuentas aunque estas sean de la misma plataforma. Esto es gracias por crear una identidad digital única por cada una de las cuentas. Es como una máquina virtual, solo que bastante más barato. Además, podrás crear perfiles asociados a ubicaciones concretas e incluso compartir el acceso a la cuenta con más personas de forma rápida y segura. Esta ya la he mencionado antes por ser una de las mejores soluciones para esto. Y además, gracias a que son los patrocinadores de este vídeo, te voy a poder compartir un enlace especial abajo en la descripción con la que vas a poder probarlo durante 7 días, incluyendo en este 2 GB de servidores pros y residenciales a todos los nuevos usuarios. E incluso si quisieras contratarla, también vas a tener un descuento de un 40% poniendo el cupón ALEJAVI40. Bien, y sabiendo
esto, vamos a conocer otra herramienta que es gratuita y nos va a permitir hacer diseños muy profesionales de cualquier aplicación o web que tengamos en mente. Para hacer esto posible tenemos que saltar a Stitch. Y ojo, no me refiero al personaje de Lilo y Stitch, sino a esta plataforma de aquí. Con esta ahora vamos a poder describir qué queremos construir, ya sea una aplicación móvil o una página web. Aquí, para ver un pequeño ejemplo, me voy a ir a la aplicación móvil y le voy a poner el siguiente prompt, en donde le voy a pedir una aplicación que sea una herramienta de gestión de tareas, teniendo en su menú, vista calendario, barra de progreso, un botón para comenzar ejercicios de respiración e incluso otro que nos permita generar tareas. Si yo ahora clico en crear diseños, segundos más tarde me pregunta, como si fuera un diseñador, si es esto lo que realmente quiero, así que como lo ha entendido perfectamente, le voy a decir que sí y envío. Y ya con eso, pues me estaría empezando a preparar cada una de estas pantallas. Y nada, en apenas unos 40 segundos más tarde ya tendríamos todas estas pantallas, que si le damos un clic a una de ellas, pues podemos ver un estilo bastante profesional, como si fuera una aplicación de alta gama de cualquier dispositivo. Deslizando a la derecha, pues también podríamos ver funcionalidades como el calendario, las barras de progreso que le dijimos antes, el modo foco para ver todas las tareas que tendríamos para hoy, diferenciarlas de las personales y también con esos ejercicios de respiración. Y por último, también tendremos por aquí abajo tanto el botón de crear nueva tarea y un menú que podríamos manejar desde aquí. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que si yo ahora clico en código, voy a poder ver todo lo que hay por detrás y luego, volviendo a la herramienta de Gemini, podría crear exactamente esa aplicación funcional basándome en este diseño. Además, también lo podemos exportar a Figma, pero si hay dos cosas que te quiero destacar de aquí, sería que por un lado, arriba a la derecha tú vas a poder modificar tanto la apariencia, si lo quieres en oscuro, o colores específicos que le quieras marcar. También podríamos seleccionar la curvatura del radio y las fuentes que queremos aplicar a este diseño. Y como segundo punto, ten en cuenta que aquí hemos utilizado el modo estándar, pero si yo vuelvo para atrás, justamente por el apartado de arriba, podría cambiarlo al modo experimental, en donde estaríamos utilizando su modelo más potente, Gemini 2.5 Pro, haciendo que podamos tener incluso mejores diseños. Además, lo bueno de ese modelo es que también nos van a habilitar la posibilidad de poder subir un dibujo que tengamos con la idea de ese diseño que nos va a crear la IA, así como capturas de la competencia para inspirarnos. Por ver algunos ejemplos más, pues a nivel web nos podría crear pantallas como esta, que sería para recopilar todo el feedback de una empresa. También nos podría crear proyectos a nivel más personal, como este de aquí, en donde tendríamos un portfolio de fotografías que permite ver todo de una forma mucho más profesional. Y por terminar con otra aplicación, fíjate esta aquí interesante, que sería una enfocada a cómo deberíamos de cuidar una planta. Y es que con esto es como si tuvieras a un diseñador gráfico y otra persona de usabilidad que estuviera tangibilizando por ti todas las ideas que se te estén ocurriendo. Y además de un modo profesional, gratuito y teniéndolo a las 24/7. Vamos a saltar ahora una parte un poco más creativa, y es que nos tenemos que ir al mejor modelo de generación de imágenes. Este se llama Imagen 4. Y si deslizamos hacia abajo nos vamos a encontrar con un montón de fotografías espectaculares, ya que si seguimos deslizando vamos a poder ver que estamos ante uno de los mejores modelos jamás creados. Para poder probarla, pues desde aquí arriba nos darán dos opciones. Por un lado, desde Gemini u otra herramienta que ahora te comentaré. Así que empecemos por Gemini. Y es que desde aquí, sin tener que seleccionar nada, nosotros le podemos escribir un prompt como este, en donde lo voy a poner a prueba a ver qué tan realista es. Y para asegurarte, yo te recomiendo que antes de la descripción le añadas crea una imagen de seguido de lo que quieras crear. En este caso va a ser un retrato hiperrealista de una anciana sonriente que está sentada en una cafetería antigua. Por lo que envío. Y la verdad es que estoy impresionado, sobre todo con lo poco que ha tardado, en torno a 5 segundos. Y aquí, dándole un clic, voy a poder ver esa imagen que nos ha hecho, y la verdad es que podríamos ver muchísimo detalle en esta. Venga, vamos con otro ejemplo a ver si maneja bien los estilos artísticos. Para ello le voy a pedir una ilustración editorial estilo New Yorker de una escena urbana. Aquí además se lo voy a poner un poco más complejo, diciéndole que haya personas leyendo, niños jugando y músicos. Por lo que clico en enviar y nada, unos 10 segundos más tarde tendríamos esta imagen de aquí, que la verdad es que está genial. Vamos ahora con algo más difícil y le voy a pedir que cree una vista en primera persona de una interfaz futurista proyectada en el aire. Esto quiero que lo haga como si fuera un sistema operativo del 2050 y que tengamos un estilo de cyberpunk en la noche. Clico en enviar y la imagen que me genera sería esta otra de aquí, que oye, la verdad que lo ha hecho a la perfección, y además si nos fijamos en todos los detalles como las manos, no tendríamos ninguna deformación. Vamos con algo más raro, vaya a ser que Google esté cogiendo imágenes que ya existían. Y para ello le voy a decir algo tan surrealista como que quiero un elefante gigante flotando en el cielo como si fuera un globo, y que además este esté sostenido por unas cuerdas finas que sujeta un niño. También lo voy a mezclar con un estilo de pintura, y con toda esta información vamos a ver qué nos hace. Y aquí lo tendríamos. La verdad
es que lo ha vuelto a clavar. Recordemos que antes de este modelo estaba muy viral el modelo de GPT-4o por las imágenes que hacía, pero vamos a comprobar si este puede hacerle sombra. Así que para ello te he preparado 4 comparativas que te dejo por aquí. Bueno, ¿qué te parece la diferencia? Déjamelo por los comentarios. Ahora vamos a ver qué pasa si combinamos esta potencia de Image 4 con productos que ya tiene Google como Whisk, una plataforma que ya estuvimos viendo en este vídeo aquí, solo que ahora se ha actualizado y es aún más potente. Y para poder ver qué trae nuevo, vamos a clicar en entrar a la herramienta y desde aquí vamos a poder apreciar 2 puntos clave. Por un lado, desde el apartado de ajustes, si clicamos en modelo, vamos a tener uno llamado Best Quality, que sería justamente el de imagen 4. Pero es que además también vamos a poder hacer vídeo. Pero empecemos por algunas imágenes. Para ello yo le voy a escribir algo como por ejemplo un león corriendo por la playa. Si clico en enviar, pues segundo más tarde ya tendríamos estas 2 variaciones y en mi caso, como me gusta un poco más esta segunda, yo ahora lo que podría hacer sería clicar en este botón que tenemos arriba a la izquierda llamado animar. Si lo hacemos, pues ahora nos va a decir que queremos animar, así que le voy a decir que el león está corriendo por la playa y al enviar ya nos estaría empezando por aquí a generar el vídeo. Mientras lo va haciendo, ten en cuenta que si clicamos arriba a la derecha, vamos a poder ver que nos van a regalar 9 generaciones, pero si estas se nos acaban, nos dice que nos tendríamos que suscribir a la versión de Google AI Pro, que tiene un coste de unos $20 al mes. Bien, yo ya tengo por aquí el resultado, así que vamos a ver qué tal lo ha hecho. Oye, pues la verdad es que no está nada mal. Si lo quisiéramos descargar, tendríamos que clicar en este botón y luego confirmaríamos desde aquí. De Google Whisk, ten en cuenta que más allá de animar imágenes que queremos desde esta herramienta, tiene la ventaja de tener una suite completa en la parte de la izquierda desde donde nosotros podríamos poner una persona, que en este caso puede ser una fotografía nuestra como esta de aquí. También le podríamos añadir un estilo, que aquí podríamos subir alguna imagen o describírselo por inteligencia artificial, como por ejemplo un estilo de dibujos animados, y al tener este de aquí cargado, si clico en enviar sin tener que escribir nada, ya me habría reconvertido por aquí a ese nuevo estilo y además, nuevamente, si clico en animar y le digo que empieza a bailar, pues el resultado sería este. Ten en cuenta que estos ejemplos están basados en el modelo de Veo 2, ya que realmente el modelo de Veo 3 lo tendríamos que utilizar desde otras herramientas como Flow. Otra herramienta que te voy a dejar abajo en la descripción, y aquí clicando en crear un nuevo proyecto, tendríamos que escoger desde el apartado de ajustes el modelo de mayor calidad Veo 3, que además te incluyen el audio de forma automática, pero el problema está en que esto lo tenemos que actualizar a su plan ultra, que realmente cuesta $250 al mes, aunque realmente para poder ver si nos cuadra podremos hacerlo de forma gratuita. Para ello, volviendo a Flow, si clico arriba a la izquierda, me va a aparecer una nueva opción llamada Ver Flow TV y al darle un clic puedo seleccionar mirar todo dentro del apartado canales y de esa forma voy a poder ver un montón de ejemplos creados con este modelo para que pueda decidir si realmente me conviene. Podríamos ver ejemplos como por ejemplo el de Sígueme, en donde vamos a ver ese efecto en donde estaría siguiendo en este caso una persona, y si le damos a este botón de cambiar clic, pues podríamos ver otros ejemplos como esta motocross que estaría en el desierto. Otros ejemplos como deportes extremos, en donde podríamos ver a este hombre montado en esta especie de toro, o incluso esta otra persona que estaría haciendo mountain bike dentro de un volcán. Y como esto, muchísimos estilos que vas a poder ver por aquí, y yo la verdad que te diría que es bastante bueno el modelo, ya que realmente esto sería como si tuviéramos a un filmmaker, y si lo comparamos así, el precio no sería tan caro. Aparte de ver estos ejemplos, otra recomendación que te doy es que cliques en Short Films, ya que desde aquí vas a poder ver películas que han sido creados con este modelo, y la verdad es que lucen muy bien. Vamos con la última funcionalidad, que ya las dos que nos quedan son gratuitas e ilimitadas, así que empecemos viendo todo el apartado de audio. Para ello tenemos que saltar a la plataforma de Google AI Studio y nada más entrar, si estamos dentro del apartado chat, nos vamos a encontrar una nueva función que va a convertir el texto en audio, así que vamos a darle un clic y desde aquí vamos a poder ver varias opciones como si fuese un podcast, una película o incluso un podcast. Para ver cómo son sus resultados, voy a clicar el de la película, que veo que tiene algunas exclamaciones
anotaciones y tal, a ver cómo lo hace la IA, pero lo que observo también es que todo está en inglés, por lo que lo voy a traducir todo a español, salvo lo de Speaker 1 y Speaker 2, ya que eso lo reconoce por aquí. Bien, y tras traducirlo y clicar en Run, ya me ha generado por aquí este audio, así que vamos a escuchar unos segundos a ver qué tal. Luego correr hacia un Bateau-Mouche para verla desde el río. ¡Va a ser épico! Ya lo vi, Liam. Suena espectacular. Y fíjate la de emociones y entonaciones que pueden tener ahora los audios generados por inteligencia artificial. Y es que esto es como si tuvieras a tu propio locutor para que pueda narrar por ti aquello que tú necesites. Esto que acabas de ver está creado con el modelo de Gemini 2.5 Pro, pero también tenemos el Gemini 2.5 Flash, que es un poquito más rápido y realmente la calidad es prácticamente la misma. Y aparte de esto, lo que me parece aún más interesante es que si nos vamos al apartado Stream, más allá de poder compartirle pantalla o hacer videollamadas por la inteligencia artificial para que nos ayude con cualquier cosa, ahora subimos el nivel, ya que en lugar de utilizar el modelo de Gemini 2.0 vamos a tener dos nuevos que serían del 2.5, pero el que más me sorprende es este segundo de aquí, ya que sería el modelo más potente, pero además le añaden un razonamiento, ya que es un modelo Thinking. Si le damos un clic ya lo tendríamos por aquí seleccionado, y aunque tú veas que no tenemos el selector de español, realmente nos hablaría en este idioma. De hecho, vamos a verlo. Hola, muy buenas. ¿Puedes ver mi pantalla? Hola, muy buenas. Sí, puedo ver tu pantalla claramente. Hola, mira, estoy ahora mismo en Canvas y me gustaría añadir un título porque voy a hacer una miniatura. ¿Cómo podría hacer esto? Ah, perfecto. Para añadir un título en Canvas, deberías buscar una opción de texto o una herramienta para agregar texto al lienzo. Haz clic en esa herramienta y luego podrás escribir el título para tu miniatura. Vale, aquí acabo de escribir hola, pero ¿cómo podría cambiarle el color? Para cambiarle el color, primero selecciona el texto Hola que acabas de escribir. Luego, busca las opciones de color en la barra de herramientas o en el panel de propiedades. Ahí podrás elegir un nuevo color para el texto. Perfecto, muchas gracias. De nada. Si tienes más preguntas, no dudes en consultarme. Y es que con esto es como si tuviésemos al lado nuestra cualquier experto que nos ayude a manejar cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Y además, ahora con el modelo de Gemini 2.5 es algo mucho más humano. Venga, pues vamos a terminar con la última. Y es que ahora su producto principal, el buscador de Google, también tiene cambios significativos con inteligencia artificial. Para verlo, tendríamos que entrar al nuevo buscador de Google AI Mode. Otro enlace que te voy a dejar abajo en la descripción, y es que teniendo una visual similar entre Gemini y el buscador de Google, le vamos a poder hacer una serie de preguntas, pero combinando estas dos tecnologías, la verdad que es impresionante. Mira, imagina que me quiero apuntar en un gimnasio en Málaga. Pues yo aquí en Google le puedo decir que me ayude a encontrar un gimnasio por menos de 25 euros al mes, y si clico en enviar, pues mira cómo primero nos dice que solamente está disponible en inglés. Pero aquí he encontrado un pequeño truco, ya que si primero empezamos a escribir en español y luego le ponemos simplemente un OK, al clicar en enviar ya va a empezar a hacer un montón de búsquedas que no te lo he adelantado, lo ha hecho así de rápido y nos ha arrojado la respuesta en tiempo récord, diciéndome que tengo diferentes gimnasios low cost como AltaFit, Basic o Synergy, y además me está diciendo cuáles son sus precios mensuales. Y no solamente se ha quedado ahí, sino que también me ha buscado ofertas de gimnasios que están en promoción para que yo me pueda apuntar. Y además seguimos estando en Google, ya que si yo le digo ahora que me interesa el de AltaFit y dónde está, si clico en enviar, pues va a empezar nuevamente a buscar en diferentes sitios en tiempo récord, y al tener toda esta tecnología pues nos dice de una forma muy visual que estos serían los dos gimnasios teniendo sus puntuaciones, ya que realmente estamos sacando toda esta información desde Google Maps. Y de hecho, hablando de Google Maps, también tenemos por aquí abajo un mapa desde donde vamos a poder visualizar de una forma muy sencilla dónde está exactamente el lugar que le hemos pedido. Y es que con esto ya no tenemos que perder mucho tiempo en mirar diferentes sitios web o usar herramientas que son muy buenas en IA, pero que no tenían esa base tan fuerte de información como era Google. Y ahora pues tenemos lo mejor de los dos mundos combinado en su producto principal, haciendo que la experiencia de búsqueda cambien por completo. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ya no solo tenemos herramientas a nuestro alcance, sino que sin saberlo las podríamos estar utilizando en nuestro día a día. Google, la empresa con mayor información del mundo, ya está apostando por la inteligencia artificial, pero el futuro no lo marca la tecnología, lo marcas tú con las cosas que haces con ella.